Pues vamos a empezar en una serie que vamos a iniciar que le estamos llamando la mentalidad del ciudadano del reino. La mentalidad del ciudadano del reino, y vamos a estar hablando de Mateo capítulo 5 en adelante, y conocemos también estos pasajes como las bienaventuranzas, pero me gustaría leer el inicio de este capítulo, que en Mateo 5:1 dice la escritura: cierto día, al ver las multitudes que se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña. Yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Y de aquí, ¿verdad?, tenemos lo que son las bienaventuranzas. ¿Cuántos han leído las bienaventuranzas? Ahora, en este capítulo se llama el Sermón del Monte. Le quería poner a esta predicación la ley del monte, pero muchos se me iban a tropezar porque iban a recordar una canción, ¿verdad? Y el Sermón del Monte o las bienaventuranzas es precisamente cuando, en este contexto que estamos leyendo, cuando Jesús ve a las multitudes y cómo se reunían, él empieza a tener una carga en su corazón, porque él quiere enseñarles principios del reino que impacten sus vidas. Mucha gente acudía a escuchar a Jesús y con eso se quedaba. Ay, qué bonito predicó el Señor, vimos milagros, vimos esto, y pensaban que eso era todo, que eso era más que suficiente. Como hoy en día tal vez hay creyentes que piensan que con asistir los domingos ya cumplieron, ya hicieron todo lo suficiente, y Jesús está viendo una necesidad más profunda. ¿Qué está viendo Jesús? Una necesidad más profunda. Y entonces junta a sus discípulos, están alrededor, y él les comienza a enseñar algo que llamamos bienaventuranzas. Pero ¿qué son las bienaventuranzas o qué es el Sermón del Monte? Es la inauguración del reino de los cielos en la persona de Jesús. Las bienaventuranzas no son una serie de reglas que Dios le dice a la gente para que alcance salvación, sino las bienaventuranzas son una descripción, escuche bien y subráyelo, son una descripción del carácter de los ciudadanos del reino. Es decir, que Jesús empezó a ver que la gente acudía, le iba a ver, recibía una palabra, pero esa gente pensaba que eso era nada más lo que podía tener. Y Jesús empieza a establecer principios para que el reino de los cielos venga al corazón de la gente, porque Jesús decía: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, o ya está aquí. Y es establecer el reino de Dios en el corazón de las personas. Pero las personas tenemos que desarrollar una mentalidad del reino y un carácter del reino. Diga conmigo: mentalidad y carácter. Así es que nosotros necesitamos tener un impacto en nuestra vida de la palabra de Dios, que tiene que cambiar nuestra forma de pensar. Por eso Romanos 12:1 y 2 dice que no nos debemos conformar a la filosofía de este siglo o a la forma de pensar de este mundo, sino debemos transformarnos conforme a la renovación de nuestro entendimiento. Se requiere una renovación, una transformación de mentalidad, porque si no, entonces se quedaría Jesús solamente en bellos sermones, y Jesús no dio sermones, no dio predicaciones para que solamente la gente los oyera, sino para que nuestra vida sea impactada por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Orábamos en la mañana acerca de esto, teníamos un tiempo de oración, me tocó dirigirlo a mí, y oraba acerca de que la palabra de Dios nos sea revelada, para que la palabra de Dios nos transforme, que no se quede en conocimiento, que no se quede solamente en escuchar algo, sino que venga a nuestro corazón y nos forme, nos transforme, nos haga un nuevo vaso. Y Dios quiere hacer un nuevo vaso en nuestro interior, amén. Así es que Jesús está hablando acerca de esto. Está viendo una multitud de gente que se acerca, pero Él da mensajes
profundos para que la gente cambie su forma de pensar. Entonces, Dios quiere formar carácter. ¿Cuántos dicen amén? Y necesitamos tener una mentalidad y un carácter de reino. Amén. Porque somos representantes, somos reflejos de Jesús. Entonces, más allá de lo que Jesús enseñó, no se trata del tú debes hacer, sino de lo que debes ser. Amén. Porque como lo vamos a ver más adelante, el hacer a veces lo podemos lograr, pero si no hay una convicción verdadera, si no hay una mentalidad transformada, entonces nosotros estaremos haciendo solamente meras obras. Pero Dios quiere que cuando hagamos algo sea la respuesta de lo que somos, de la transformación que hemos recibido en Cristo. Tú y yo, más allá de hacer, necesitamos ser. ¿Cuántos dicen amén? Yo necesito ser como Jesús. Yo necesito parecerme a Jesús. Dilo en esta mañana: necesito ser como Jesús y parecerme a Jesús. Y cuando tú hagas algo, entonces con esta convicción vas a reflejar el amor de Cristo, y ese es el propósito de la vida cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Así es que el Señor está enseñando que el verdadero propósito, éxito o felicidad en la vida de las personas no se encuentra en lo que el mundo valora, sino se encuentra en los principios que Jesús está revelando de la mentalidad de un ciudadano del reino, del carácter de un ciudadano del reino. Y Jesús en estas bienaventuranzas habla de humildad, habla del sufrimiento, habla de hacer lo correcto o hacer justos o hacer justicia, habla inclusive de la persecución por causa de Jesús. Solamente vamos a ver el primer tema o la primera actitud que Dios quiere desarrollar en nosotros. Por eso veamos a la escritura y dice: bienaventurados, ¿qué dice la escritura ahí? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y muchas veces se ha malinterpretado. La gente que tú le preguntas esto, mucha gente ha malinterpretado este pasaje, porque piensan que habla de la pobreza material o de la pobreza económica. Inclusive hay religiones que dicen eso y dan a entender que los pobres económicamente son los que son herederos del reino de los cielos, y los que son pobres ya no se preocupan en ser transformados. Dicen: ya estoy fregado, ya voy a entrar al cielo porque no tengo dinero, como si eso fuera la carta o el pase de abordar. Y Jesús no está enseñando eso. Jesús está hablando, como te voy a leer ahorita, en una traducción que es la Nueva Traducción Viviente. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Y qué importante es profundizar en estas palabras, porque dice que bienaventurados, más que dichosos, los pobres en espíritu. Es decir, en esta traducción es muy clara: los que se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino les pertenece. Y hoy mucha gente necesita empezar a trabajar en su actitud para conocer a Jesús. Pero nosotros los creyentes, amados, los hijos de Dios, los que ya tenemos a Cristo, necesitamos recordar que esto es un principio de carácter, y que a veces en nuestra vida cristiana se nos olvida ser humildes. Se nos olvida reconocer que seguimos dependiendo de Dios, y que para vivir la vida cristiana necesitas la misma gracia que recibiste para ser salvo. ¿Necesitaste gracia para ser salvo, sí o no? Y necesitas gracia también para vivir la vida que Cristo quiere que vivas. Por eso a veces muchos cristianos nos confundimos, empezamos a crecer, empezamos a ser transformados, qué bueno, gracias a Dios, empezamos a fructificar y pensamos que muchas cosas son parte de nuestros logros, y empezamos a olvidar la actitud que Dios quiso sembrar desde un principio en nuestro corazón como ciudadanos del reino, que es una actitud de humildad. Y ya no somos tan humildes como antes, ya empezamos a condicionar, ya empezamos a exigir derechos, ya empezamos a sentirnos
superiores a los demás. Ya empezamos a envanecernos, empezamos a llenarnos de elogio o buscamos elogios y reconocimiento, y empezamos a sentirnos que Dios nos usa y que somos muy especiales. Y aunque esto es una verdad, Dios no quiere que una actitud de humildad, que fue la que habitó en Cristo, esté fuera de nosotros. Dios quiere que la actitud esté reinando en nosotros, la actitud de humildad, la cual operó en Jesús. Él fue humilde, y humilde hasta lo más alto, y Él se humilló, dice la palabra de Dios. Por eso este sermón del monte, ¿verdad?, manifiesta el reino de Dios personificado en Cristo Jesús. Y como te vuelvo a repetir, no son una serie de reglas, sino es una descripción del carácter que debemos tener nosotros y nunca debemos de olvidar, independientemente de nuestra vida cristiana. A veces vemos nuestra vida de lo que era antes de conocer a Jesús hasta ahora, y como hemos transitado mucho, decimos: gracias Dios, yo ya estoy bien, ya estoy puesto, casi pónganme en un pedestal, en una vitrina, para que me exhiban todo lo que ha hecho Dios conmigo. Pero si tú analizaras tu vida desde ahorita, de ahorita donde estás a donde nos falta llegar, ¿cómo ves? ¿Cómo estaríamos? Todavía nos falta un montón, ¿sí o no? ¿O no? ¿O quién ya la hizo? Para que nos venga a ministrar y a predicar aquí. Yo me siento ahí, y no estoy aquí yo porque yo ya esté allá, sino porque me falta muchísimo todavía. Y esa es una actitud. No sé si me va siguiendo. Así es que este versículo que abre el sermón del monte no se refiere a la pobreza material, sino a una pobreza espiritual, es decir, un estado de humildad profunda donde una persona reconoce su completa incapacidad para salvarse a sí misma. Y también nosotros que ya hemos sido salvos y somos creyentes, reconocemos una completa incapacidad para agradar a Dios. No podemos agradar a Dios en nuestras propias fuerzas. Necesitamos la misma gracia de Dios para poderle agradarle. Necesitamos su ayuda para nuestra vida cristiana. Es por eso que a veces como creyentes no logramos ser vencedores en varias áreas. Es por eso que a veces como creyentes estamos fracasando, cayendo en algunas cosas, porque a veces olvidamos que seguimos dependiendo de Dios, y a veces pensamos que ya en nuestras fuerzas podemos lograrlo, y sabes, solamente te vas a frustrar. Solamente te vas a frustrar. Y si hay un síntoma en tu vida de que fallas constantemente, o te das cuenta que no puedes tener la vida que Dios quiere, es porque tú y yo necesitamos primero establecer una actitud de humildad en nuestra vida, porque eso nos lleva a depender de Dios, y eso nos va a llevar a buscar a Dios y a buscar la gracia de Dios cada día para nuestra vida, como buscaba Israel el maná en el desierto para alimentarse cada día. Dios les pudo haber mandado una lluvia de maná para toda la semana, ¿estamos de acuerdo? Pero Dios no lo decidió así. ¿Por qué lo quiso hacer cada día? Porque teníamos que entender los principios que necesitamos de Dios cada día de nuestra vida. Ni tu ministerio, ni tu vida espiritual que has desarrollado, ni tu carrera ministerial que has desarrollado pueden evitar o pueden suplir tu dependencia de Dios. Amén. Dependemos de Dios, y Dios quiere que cada día entendamos que algo necesitamos. Así como el pueblo de Israel cada día entendía que necesitaba ir a recoger algo para poder comer ese día, pues tú y yo necesitamos comprender que necesitamos la gracia de Dios, y eso es una actitud que se llama humildad, un reconocimiento de que somos incapaces para agradarle a Dios. Por eso necesitamos su gracia y su ayuda. Amén. Es el reconocimiento de que somos pecadores y dependemos por completo de la gracia de Dios. Es reconocer que nosotros no podemos fructificar
sino es Él el que produce esa semilla en nuestro interior. Así es que vamos a ver un ejemplo muy claro, porque Dios me hacía reflexionar mucho, de que llevamos años como creyentes y a veces ya no las sabemos muchas cosas. Ya hasta te puedes saber de memoria muchas de los pasajes de la Biblia. Sabes muchas cosas, desarrollaste tus dones, sirves en muchas áreas, disciernes muchas cosas, pero eso a veces es el factor para llenarnos de orgullo como Satanás. Él olvidó para qué fue creado. Él olvidó para qué fue diseñado. Y él pensó que eso podía ser para él. Las alabanzas que él ofrecía a Dios, pensó que podían ser para él, que él podía ser digno de recibir eso. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos y cometemos ese mismo error y nos empezamos a envanecer, a enorgullecer? Y mencionaba en la mañana, ponía un ejemplo que dice de algunas personas que el orgullo es como el mal aliento, ¿verdad? Todos saben que lo traes menos tú. Y esa es una verdad. ¿Quién de ustedes podrá decir, yo soy orgulloso? Yo soy soberbio. ¿Alguien de ustedes diría eso? ¿Por qué no lo dices? Porque sabes que no es una virtud, ¿estás de acuerdo? Sin embargo, todos nosotros decimos, soy sencillito, ¿verdad? Humilde, sencillito, carismático, como los argentinos, ¿verdad? Y podemos disfrazar nuestro orgullo con un disfraz de humildad, de sencillez, y en el fondo estamos, ¿qué? Siendo soberbios. Y sabes una cosa, tú y yo tenemos que estar delante a la luz de la palabra de Dios para reconocer nuestra condición. Lucas 18:9. Y vamos a leer este pasaje, por favor, si me lo ponen. Y esa es una parábola, palabras de Jesús, una enseñanza de Jesús. Y dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dio también esta palabra, o dijo también esta palabra. Y es el problema de la soberbia. La soberbia, la altivez es cuando empiezas a confiar en ti mismo. Empiezas a ver que eres bueno, que no eres tan malo, que eres justo, que haces las cosas bien, que eres un instrumento de Dios. Y Jesús pone de una manera muy sabia y atinada a un fariseo. Y un fariseo era aquel que desde pequeño era adiestrado en la palabra de Dios. De hecho, a los 9 años de edad, ellos se sabían de memoria los 5 libros del Antiguo Testamento, los 5 primeros libros, de memoria. Y entonces les empezaron a decir, vienes de un linaje especial, estás llamado para llevar a la gente la luz de la palabra de Dios, eres un portavoz. Y empezaban a estudiar toda su vida, toda su carrera. Por eso cuando los fariseos, cuando alcanzaban los puestos más altos o como sumos sacerdotes, pues eran ya de ancianos y esas personas se consideraban unas personas ya desarrollando la vida justa. Pero Jesús empezó a poner el dedo en el punto más crucial. Y nosotros, los cristianos hoy actualmente, podemos tener una especie de fariseísmo, religiosidad. Conocemos, nos podemos estar envaneciendo porque podemos estar, como dice el versículo 9 que leímos hace un momento, que nos podemos considerar ya justos, buenos, ya con muchos dones, con muchos talentos. Y a veces empezamos a demandar, a exigir, empezamos a tener una posición por encima de los demás. Y ese es el orgullo que nos hace menospreciar a otros, que hace que nosotros exijamos ser admirados o reconocidos. Y Jesús está hablando de quién verdaderamente era humilde. Y cosa paradójica, ¿no? ¿No debería ser humilde un sacerdote que está en contacto continuo con Dios y con su palabra? Sin embargo, en este ejemplo no lo fue. Y Jesús empieza a hablar de este ejemplo en el verso 10, si me lo ponen por favor. 2 hombres subieron al templo a orar. ¿Esto era algo malo? No, era un buen propósito. Subieron a orar. Solamente que la actitud del corazón de uno era muy distinta a la del otro. Uno era fariseo. Ya lo explicamos quién era un fariseo, y el otro era publicano. ¿Qué eran los publicanos? ¿A qué se dedicaban?
cobrar impuestos, y en aquella época eran considerados los peores pecadores porque estaban traicionando al pueblo de Dios para servir a un pueblo pagano y despojar de la riqueza al pueblo de Dios para dársela al pueblo opresor, que era el Imperio Romano, y que ellos en esa transacción o en esa función se quedaban con un porcentaje de ese dinero y ellos se podían enriquecer. No había publicano pobre. Entonces, por amor al dinero, se convertían en traidores y eran considerados los peores pecadores. Yo no sé hoy en día a quién se considera en nuestra sociedad a los peores pecadores, pero la Biblia dice que ahí estaba un publicano. Verso 11: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Y esto es algo de señalar. La palabra de Dios es maravillosa porque es muy específica y es muy atinada. El fariseo, ¿con quién oraba? O sea que oraba para dentro de sí, pero esta palabra es clave porque a veces nuestras oraciones tienen que ver más con nosotros que con Dios. A veces nuestras oraciones son más peticiones, a veces nuestras oraciones son más que reconocer nuestra condición. El fariseo oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros. Y ahí está el problema. Nos empezamos a comparar. No soy como los otros hombres. Y empieza a mencionar que ladrones, injustos, adúlteros. Aún no soy como este publicano. Y a veces nos empezamos a comparar en la iglesia, ¿verdad? Venimos a la iglesia y no dices nada a nadie tal vez, pero dentro de ti estás comparándote. Ay, este hermanito que no cambia. Y eso es una comparación. Ay, este hermanito que estas cosas no las sabe hacer bien, no las está entendiendo. Y empezamos a compararnos y hay un orgullo terrible en nuestra vida. Y sabes, el orgullo es algo terrible en nuestro corazón. Lo vamos a ver más adelante. Pero dice él: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que yo gano. Entonces, como lo mencionaba hace un rato, no es cuánto haces, sino lo que eres. ¿Por qué hacía todo esto él? Porque él buscaba su justicia, porque él buscaba el reconocimiento de la gente, porque él buscaba ponerse por encima. Sin embargo, la Biblia nos llama a que antes de hacer debemos ser, y debemos ser como Jesús, y debemos ser hijos de Dios, nacidos de Dios, con el corazón formado de Dios en nuestras vidas. Por eso el publicano, mira lo que dice en el siguiente verso, si nos lo ponen por favor. Mas el publicano estando ¿qué? Lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Ve la actitud del corazón. El otro levantó los ojos al cielo: Dios, te doy gracias porque no soy como, y señaló a todos. Muchas veces nosotros tenemos esa actitud. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y dice el siguiente versículo, el 14: os digo que éste descendió a su casa, ¿qué? Justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces aquí Jesús está poniendo algo muy claro. ¿A quién miró Dios? ¿Quién realmente tuvo un encuentro real con la presencia de Dios? Entonces el fariseo pudo haber dicho: ¿para qué viene? No tiene remedio. Sin embargo, Dios ve nuestro corazón y Dios quiere que recordemos todos los días de nuestra vida, que recordemos cada día que dependemos de la gracia de Dios. ¿Cuántas veces venimos exigiendo aquí algo? Exigiendo cosas, demandando cosas, porque nos creemos con el derecho. Nos quejamos, murmuramos, decimos que está mal, y lo único que estamos haciendo es escondiendo un vacío muy grande. Jesús está diciendo que el que descendió a su casa justificado fue el publicano. Y Jesús dice: porque cualquiera que se enaltece va a ser humillado, quebrantado, y el que se humilla será enaltecido, será exaltado. Y esa es la promesa de Jesús. Por eso el Señor
quiere formar en nosotros un carácter de ciudadanos del reino. Otro ejemplo que solamente lo menciono está en Mateo 8:5-13, que es el centurión. El centurión que se acerca a Jesús para pedirle que sane a su siervo, pero se siente indigno de que Jesús entre a la casa. Jesús dice: vamos a tu casa. No, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, le dice. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús se maravilla de la fe de este hombre y de la humildad que hay en él. Una fe grande que él mismo dijo, Jesús: no he visto en Israel un hombre con una fe tan grande. Pero junto con esa fe, escucha bien, la humildad de un hombre que se humilló, aún siendo un hombre romano, poderoso, con una autoridad, entendió quién era Jesús y él se humilló delante de Jesús. Así es que yo necesito que en esta predicación puedas reflexionar, porque muchas veces lo que menos detectamos es la soberbia, es el orgullo en nuestro corazón. Isaías 66:2, la palabra de Dios dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y Dios me ponía a reflexionar, a meditar. A veces, hermanos, nos hemos vuelto tan infractores como creyentes que hacemos lo que a Dios no le agrada y nos vale, y nos hemos endurecido y ya no tenemos sensibilidad. Pero Jesús dice que Dios dice que Él mirará, y esto es muy importante: Dios mirará a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Es decir, que la tiene tan en cuenta, que quiere hacer la voluntad de Dios, que hay un deseo profundo de hacer la voluntad de Dios, que hay un deseo de mantenerse quebrantado en la presencia de Dios, porque reconoce que depende de Dios, que necesita a Dios. Y a veces como cristianos, ya con los años, nos volvemos insensibles, nos volvemos exigentes, nos volvemos vanagloriosos, nos volvemos orgullosos, y ya no tenemos sensibilidad para las cosas de Dios. Y la Biblia dice que Dios resiste al que es soberbio. Mira lo que dice la palabra de Dios en Santiago 4:6, diciendo que Él da mayor gracia, pero la Escritura dice: da gracia, Dios resiste a los soberbios, pero Él da mayor gracia. Esto dice: Dios resiste ¿a quiénes? A los soberbios. Y la palabra para soberbio aquí es la palabra antitasomai, que significa ponerse uno mismo en contra. Es decir, Dios resiste a los que se ponen en contra de Él. Cuando tú tienes una actitud soberbia, tú te pones en contra de Dios, y Dios está en contra de esas personas por su actitud. Dios resiste, los ve de lejos. En otra palabra dice que al altivo lo ve de lejos, pero dice que Él resiste, se opone. Dios hace resistencia, Dios se va a oponer. En pocas palabras, te vas a poner en contra de Dios si tú empiezas a desarrollar actitudes que no tienen que ver con Él ni con su corazón. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así es que la gracia de Dios fluye solamente en aquellos que reconocen su necesidad. Y a veces como hijos de Dios, como ciudadanos del reino, se nos ha olvidado este principal principio. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. El peligro del orgullo, las consecuencias del orgullo, es que puedes ser quebrantado y que puedes caer en cosas que no debías de haber caído. ¿Cómo está tu vida cristiana hoy? ¿Cómo está tu relación con Dios? La Biblia en el Salmo 34:18 dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu.
Cercano está Dios a los quebrantados. O sea, Dios está lejos de los que no se endurecen, de los soberbios, de los que se envanecen, de los que pensamos que solamente con el conocimiento de la palabra nos es suficiente. Tú y yo necesitamos quebrantarnos delante de la presencia de Dios, porque la gracia fluye de Él. Amén. Por eso dice la Escritura: a los quebrantados de corazón Dios está cercano y salva a los contritos de espíritu. Qué importante es mantener una actitud de humildad. Amén. Es por eso que debemos entender: bienaventurados, más que dichosos, los pobres, ¿qué? De espíritu, porque de ellos es el reino. El reino viene a sus vidas, la gracia viene a sus vidas. Y tú y yo a veces hemos sido ciudadanos que hemos resistido a Dios. Y aquí es donde quiero entrar en las actitudes de nuestro corazón, ¿verdad? Entonces la pobreza no es una pobreza material, sino una actitud del corazón que reconoce que estamos en deuda con Dios, que estamos en bancarrota con Dios. Alguien que está en bancarrota sabe que no puede más que alguien pueda ayudarle a salir de eso. Y tú y yo necesitamos la gracia de Dios. Cada día necesitamos la gracia de Dios cada día. Ahora quiero poner algunos ejemplos y voy a pedir que por favor pueda subir el ministerio de alabanza. ¿Qué implica aplicar Mateo 5:3 a nuestras vidas, amados? Implica muchas cosas, porque no basta con decir: Señor, quiero ser humilde. Necesitamos transformar nuestra forma de pensar, venir a la gracia de Dios en primer lugar, pero necesita haber cambios, y esos cambios se tienen que manifestar en tu propia devoción con Dios, en tu propia intimidad con Dios. Tener un espíritu pobre o reconocer, o una humildad profunda, es reconocer nuestra dependencia de Dios. ¿Cómo te acercas en tus oraciones a Dios? ¿Te acercas con una lista de deseos, de peticiones? A veces nos atrevemos a reclamarle a Dios como si tuviéramos un derecho, y lo único que denotamos, a veces hemos tenido que ser honestos cuando decimos nos enojamos con Dios, le reclamamos a Dios, pero en esa honestidad estamos diciendo que estábamos ensoberbecidos, envanecidos. Nuestro corazón es el que estaba mal, porque no tenemos ningún derecho de reclamarle a Dios, de exigirle a Dios. Entonces una actitud de humildad en nuestra relación con Dios produce dependencia. Reconocemos nuestra necesidad total de Dios. Orar como ese publicano: Señor, sé propicio a mi pecador. En pocas palabras: Señor, necesito tu ayuda para vivir de acuerdo a tu voluntad. Algo maravilloso que resalta es que en la vida del fariseo no había ninguna intención de cambiar su estilo de vida. Pensaba que estaba bien. Y en el publicano, toda su oración, su pequeña oración, fue enfocada a: necesito hacer tu voluntad. ¿Cómo te acercas a Dios hoy? En vez de buscar, cuando lees la Biblia, en vez de buscar con humildad la revelación de Dios para tu vida, estamos buscando pasajes para justificar nuestras propias ideas, para justificar nuestras propias formas de pensar, para criticar a otros. Nos acercamos a la Escritura solamente para tener conocimiento y no para que Dios revele áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas. La humildad es eso. Señor, hay algo en mi vida que no está bien y necesito ser transformado. Se trata de una disposición a ser corregidos y moldeados por la palabra de Dios. En las relaciones con los demás,
La humildad, el pobre de espíritu, sabe pedir perdón y sabe perdonar. La pobreza de espíritu nos libera del orgullo que nos impide admitir nuestros errores. En un pleito, en una discusión, en un malentendido, ¿qué tan dispuesto estás a admitir tus errores? ¿Eres el primero en disculparte cuando lastimas a alguien? ¿O simplemente argumentas el por qué lo hiciste? ¿Te anticipas antes que la persona se disculpe? ¿Le dices no pasa nada? ¿O haces énfasis en lo que te hizo, en lo que te dolió? Servir a los demás sin buscar reconocimiento, en lugar de buscar puestos de liderazgo, alardear de nuestras buenas obras, la pobreza de espíritu o la humildad profunda nos impulsa a hacer tareas sencillas y a menudo invisibles, como ayudar a alguien que está en necesidad, que está ahí en la calle. En el ministerio de alabanza yo estuve por muchos años, amados. Y yo he visto personas que empezaron a perder la humildad tan solo por decir: yo ya merezco que me den una ofrenda. Yo ya no puedo tocar con músicos abajo de mi categoría. Yo ya necesito que me compren un instrumento. Yo necesito que me ofrenden algo. Y empezamos a poner un montón de orgullo, de vanidad, cuando somos dependientes de Dios. Cuando dependemos de Dios, y los dones que tú tienes, que yo tengo, vinieron por la gracia de Dios. No es algo que lograste, alcanzaste y que ahora merece que sea recompensado. ¿Cuántas veces hoy en día gente está sirviendo a Dios buscando una recompensa? Y sabes, servir a Dios es entender que somos deudores de Él. Y que lo único que podemos tener para servirle es agradecimiento. El único motivo de servir a Dios es tu agradecimiento. Y ahí muestras tu sencillez y tu humildad. Ponte de pie, por favor. Cuando Jesús servía, cuando Jesús hizo milagros, muchas veces le dijo a las personas: no le digas a nadie, no se lo digas a nadie. Y esas personas proclamaban, pero Jesús decía eso: no se lo digas a nadie, porque Jesús no buscaba, y los milagros no fue para buscar su reconocimiento, sino para que Dios fuera exaltado. Amén. Así es que, ¿qué tan a menudo haces cosas que no lo ve nadie? ¿O que procuras que nadie lo vea? ¿Qué tan a menudo haces cosas que evitas que la gente se entere? Ponía el ejemplo en la mañana. ¿Cuántos ha surgido la idea de decir: voy a venir a la iglesia a servir? Voy a venir a lavar los baños. Voy a venir a algo que nadie se dé cuenta, pero que yo lo voy a hacer. Y eso habla mucho de nuestra disposición y nuestra humildad de agradecerle a Dios lo que Él hizo por nosotros, amados. ¿Cuántas veces nos hemos sentado con alguien que tal vez ha fallado, ha cometido un error, pero que tú te sientas ahí y le dices: yo solamente vengo a acompañarte, quiero guardar silencio, pero quiero que sepas que estoy contigo? Otra de las cosas, ¿estás abierto a las críticas constructivas? La humildad permite que no nos pongamos a la defensiva cuando alguien nos señala una falta o un punto ciego. Te pasa en el coche, ¿cierto? Que te cambias de carril, volteaste al retrovisor y no veías nada, pero te silbaron. Y era algo que
quisiste ver, pero no lo viste, porque es el punto ciego. Y en nuestra vida, ¿sabes? Hay puntos ciegos. Pero ¿qué pasa cuando alguien nos llama un error? Nos muestra un error. Nos empezamos a escudar, nos empezamos a defender, empezamos a hacer un montón de cosas y nos cuesta reconocer un error. Nos cuesta aceptar que alguien está viendo algo en nosotros y que eso puede ser la oportunidad de crecer y mejorar. Reconociendo que no tienes todas las respuestas y que Dios también puede hablar a través de otros. Filipenses 2:3 dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, considerando a los demás como mejores que ustedes. Y por último, quiero en la iglesia y en la comunidad un espíritu de humildad, o un pobre de espíritu es aquel que depende del Espíritu Santo para su desarrollo. No confía en sus dones, no confía en su carisma. Ora para que el Espíritu Santo lo use. Ora para ser instrumento del Espíritu Santo. Yo muchas veces veía como cuando surgían jóvenes, se integraban en la alabanza o surgían nuevas oportunidades para ministrar, todos se preocupaban, oraban: vamos a ayunar, vamos a ponernos en las manos de Dios. Y ese nuevo músico o esa nueva persona empezaba a buscar el rostro de Dios para ser usado. Pasa el tiempo y deja de orar eso, porque ahora se siente seguro, porque ahora sabe que Dios lo está usando. Y ya no se humilla ante Dios y le pide: Señor, permíteme ser un instrumento en tus manos. ¿Cuántas veces nos ha pasado así en otras áreas? Necesitamos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Otra cosa que nos debe ocurrir en la iglesia es, a través de un espíritu de humildad, es celebrar los éxitos de los demás. La envidia es el opuesto del corazón pobre de espíritu. Practicar esta bienaventuranza significa alegrarte genuinamente cuando un hermano o una hermana en la fe es bendecido o logra algo. ¿Qué sientes cuando alguien más es bendecido? Y la verdadera humildad lo celebra. Y ahí es donde Dios trabaja en nuestros corazones, porque a veces, amados, sentimos envidia cuando otro es bendecido. A veces sentimos coraje, a veces hasta nos enojamos con Dios porque Él sí no se esfuerza y yo no, y me esfuerzo, porque Dios está probando que nuestro corazón, porque Dios quiere un corazón genuino, que te alegres verdaderamente. Además, alegrarte verdaderamente de alguien que Dios está bendiciendo es que tú mismo estás diciendo y declarando: a mí también me va a ocurrir. Así como Él va a ser bendecido, yo también voy a ser bendecido, y me alegro, y qué bueno, y que Dios te bendiga más. Pero muchas veces estamos criticando, juzgando al que está creciendo, al que Dios está usando, y le estamos viendo sus errores. Muchas veces estamos menospreciando al otro. Hablaba hace un rato de un ejemplo de cómo a veces recibimos la palabra de la persona que nos cae bien, y si alguien no nos cayó bien, o no nos cae bien, o no nos gusta cómo predica, empezamos a criticarlo. Y Dios lo está usando. Y luego le preguntas a ¿qué te pareció la predicación? Esperando que te diga así como tú la viste, ¿no? Re mala, no le entendí nada, no habló nada. Pero el otro te calla la boca y te dice: Dios me habló a través de esta persona. Y te quedas. Mira, Dios nos da unos callones de boca bien bonitos, de verdad, porque Dios está formando en nosotros un espíritu humilde, que es una mentalidad de un ciudadano de su reino. Amén. Cuando tú reconoces la bendición o lo que Dios está haciendo en otros, tú estás celebrando una victoria que es la victoria de todos.
Amén. La victoria de uno, amados, es la victoria de todos. Por eso la Biblia dice: por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Quiero terminar con algo que Jesús prometió para el creyente, para nosotros. En Hechos 1:8 dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y muchas veces este pasaje lo interpretamos en los milagros, en los prodigios, en las cosas maravillosas que se hacen a través del Espíritu Santo, y esto es una verdad, pero nos olvidamos de un principio poderoso. Cuando Jesús dice: me seréis testigos, significa que tú y yo seremos un testimonio de que estamos en la voluntad y en la mano de Dios. Habla de un testimonio de vida, amén, de un testimonio de un corazón transformado. Por eso Jesús dijo: me seréis testigos, y de ahí viene la palabra mártir. La palabra griega que se usa es martus, y donde se toma como mártir, es decir, el que entrega su vida por la causa de Jesús. Y tú y yo, antes de que Dios nos quiera usar y nos vaya a usar para hacer grandes milagros y prodigios, Dios quiere transformar tu corazón y tu vida para ser un testimonio de que eres el reflejo de Jesús. Amén. Así es que yo te invito a que en esta mañana nos pongamos a cuentas con Dios, nos alineemos. Dios nos quiere recordar los principios del reino, y los principios del reino es para formar carácter en nuestras vidas. Dios quiere que verdaderamente seamos humildes. Por eso Jesús dijo: aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Este aprendizaje nunca debe de terminar, amados. Tenemos que seguir aprendiendo. Y yo espero que esta palabra y el Espíritu Santo haya traído una convicción en tu vida para decir: quiero alejarme de la soberbia, quiero dejarme de la autojustificación, quiero alejarme, Señor, del considerarme bueno en mi propio esfuerzo. No soy nada sin ti. Tu palabra dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Dios no guardare la ciudad, en vano vigila la guardia. Es decir, que no es por nuestras fuerzas, no es por nuestro carisma, no es por nuestros dones, es por gracia, y esa gracia la seguimos necesitando día con día. Y quiero pedirte que puedas tener la libertad en esta mañana de decirle a Dios: perdóname. Si tú te quieres arrodillar ahí, si quieres pasar enfrente, yo te invito a que lo hagas en esta preciosa mañana, pero que le digas a Dios verdaderamente: tú conoces mi corazón, yo necesito tu presencia, Señor, yo necesito tu Espíritu. Ven a dar convicción, Espíritu Santo. Termino con esto. Cuando tú dejas de ver a Cristo, cuando tú dejas de ver la majestad, la gloria y el poder de Cristo, empiezas a verte a ti mismo y empiezas a llenarte de esas cosas, de soberbia, de vanidad. Pero cuando tú ves a Cristo verdaderamente, cuando logras ver su majestad, su gloria, su poder, su grandeza, caes de rodillas ante Él. Porque aún los ángeles del cielo, escucha bien, que son poderosos, que tienen una alta jerarquía y tienen un gran alto grado de poder y de autoridad, cuando ven a Cristo se postran ante Jesús, porque están viendo su grandeza, están viendo su majestad, están viendo su presencia.
¿Qué te quiero decir con esto? Que es necesario ver a Jesús una vez más. Que es necesario voltear a ver a Jesús una vez más. Deja que Él te toque en esta mañana. Sé un pobre en espíritu. Es decir, una persona que continuamente esté reconociendo que necesita la gracia de Dios. Que reconoce que el mundo, que la carne constantemente nos está queriendo desenfocar de Jesús. Que a veces nos hemos justificado en lo que hacemos y tratamos de hacernos ver como justos y buenos, pero tú y yo somos dependientes de su gracia y de su amor. Señor, llénanos en esta hora. Yo te pido, Padre, que traigas convicción. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que vienen con honestidad, con un corazón contrito y humillado, a quebrantarse delante de tu presencia, a reconocer que no somos nada sin tu gracia, Señor. Bienaventurados aquellos que se humillan verdaderamente ante ti y reconocen sus fallas, sus carencias, porque tú serás propicio a ellos. Tú serás un ayudador a ellos. Entrégale a Jesús esa área de tu vida que no has podido cambiar, que no has podido tener victoria. Empiézale a entregar a Jesús esas actitudes que han estorbado para que tú tengas una plenitud en Dios. Empieza a decirle a Dios: quebranta mi orgullo, mi soberbia, perdóname, Señor. He confiado en mí mismo, me he justificado, Señor, pero te pido perdón en esta mañana. Te pido perdón porque he sido indiferente, Señor, porque me he justificado, he argumentado el por qué no estoy bien el día de hoy, por qué no estoy pleno. Pero hoy reconozco que soy pobre, que necesito de ti, que tú puedes ayudarme, que tú puedes quitar todo estorbo de mi vida, aún el pecado, Señor, y las actitudes que me llevan a pecar. Te pido, Señor, que tú hoy quebrantes toda actitud que no es conforme a tu corazón, y que tú eres el barro que forma el vaso de nuevo, que tú me formes de nuevo y me hagas un vaso nuevo, para que tu carácter, tu amor se establezca en mí, Señor. Digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Nos humillamos ante ti de todo corazón, Jesús. Digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me humillo, yo me humillo. Eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino, Señor. Si hoy en esta mañana tú fuiste uno como ese publicano, que te quebrantaste delante de Dios, que le pediste perdón a Dios, quiero decirte que hay gracia. Como lo leímos hace un rato, Dios mirará al pobre de espíritu, al que se humilla y tiembla ante su palabra. Dios está contigo.
y la gracia de Dios va a actuar a tu favor, porque has decidido quebrantarte, humillarte, y que esto sea un día a día en tu vida, que esto sea un día a día en tu ser. La altivez, la dureza, el orgullo, la soberbia son cosas que nos acechan todos los días, pero a través de doblar nuestras rodillas, de quebrantarnos con Dios, todas esas cosas no tienen parte en ti. Señor, oro por tu iglesia, bendigo a tu iglesia, Señor, y te pido que nos revistas de la humildad que habita en ti, Jesús. Que tú impartas a nuestros corazones la humildad que está en ti, y que nos des la gracia de aprender de ti, que eres humilde, manso y humilde de corazón, y que podamos así, Señor, llevar tu yugo y llevar tu carga que es ligera, Señor. Abre tú las puertas, bendícenos, guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.